Apocalipsis capítulo 1. Recordemos que si le pudiéramos poner un subtítulo al estudio se llamaría Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Ese sería el subtítulo, y sobre todo este capítulo 1 gira alrededor de esto. Voy a comenzar a partir del versículo 4, que fue donde más o menos nos quedamos, y dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Estas 7 iglesias las vamos a ver en el capítulo 2 y 3, específicamente cada una de ellas. Gracia y paz a vosotros del que era, que es y que ha de venir. Dijimos que esto era simbolizando al Padre. De los 7 espíritus que están delante de su trono, esto es la figura del Espíritu Santo, y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Voy a ir leyendo pocas porciones para poder darle el sentido a cada una de ellas. Y bueno, ya habíamos visto este primer adjetivo o forma de expresar acerca de Jesús como el testigo fiel. Hablábamos que un testigo es una persona que testifica, que da testimonio, que da fe de algo, ¿verdad? Veíamos que hay tipos de testigos que ven, ¿verdad?, que presencian las situaciones, pero no solo es ver, sino es dar el testimonio correcto. Hablando de un juicio, cuando están en un juicio, ¿verdad?, hay una parte donde se llama a los testigos, gente que vio la situación o que puede apoyar una historia, que puede sustentar diciendo: yo estaba ahí, yo lo vi, yo estaba junto a esta persona en esta cosa que él está expresando, su coartada o qué sé yo, ¿verdad? Pero Jesús es el testigo del Padre. Jesús vino a la tierra y a sus discípulos les dice: lo que yo escucho y lo que yo veo de mi Padre, eso es lo que les hablo. No solo eso, sino que Tomás, ¿verdad?, le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Cuando está hablando Jesús de que ya va a ir a la crucifixión, en esta parte de la cena, se está despidiendo de los discípulos, y Tomás, ¿verdad?, en esta arrebato, ¿verdad?, que de repente hablaban por hablar y les mostraba, evidenciaban su corazón, le dice: muéstranos al Padre y con eso tenemos. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Muy contundente. Dice: ¿cómo que te muestra el Padre, verdad? El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Yo doy el testimonio, yo soy la muestra misma del Padre. El Padre y yo, dice Jesús en otra parte en Juan, uno somos. Y ahí la palabra uno somos en el original significa somos el mismo. No solo que son uno, sino que es la misma personificación del Padre. Entonces, cuando vemos que es el testigo fiel, fue ese testigo que habló, que testificó, que predicó y que fue fiel hasta la muerte, ¿ok? Fue fiel hasta lo más costoso. Por eso si me acompañas a Filipenses, ¿verdad?, con el dedo aquí en Apocalipsis, pero me gusta mucho esta porción de Filipenses 2 del 5 en adelante, nos muestra esta parte, ¿verdad? Y dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa fidelidad hasta la muerte, ¿verdad? Como dice, número 1, Él siendo Dios,
no estima ser Dios, no estima ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despoja. A Jesús nadie lo despojó. A Jesús Él se despoja a sí mismo. Él dice: a mí no me quitan mi vida, yo la pongo y yo la vuelvo a tomar, ¿verdad? Entonces se entrega en forma de hombre, de entre los hombres, escoge una forma del siervo de todos, y dentro de esta forma servil de vivir, se entrega a la muerte, y no a cualquier muerte, sino a la muerte más dura físicamente de la época, a la tortura más sanguinaria, pero también a una muerte que solo se le daba a gente de muy vil y despreciable, a los ladrones, a los asesinos, a lo peor de la sociedad. Entonces vemos cómo, siendo Dios, escoge una vida de humildad y de humillación. Y digo escoge porque no tenía por qué hacerlo. Lo hace por amor a nosotros, pero llega a este punto, hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, esto le trae una recompensa por el Padre. Fíjate lo que dice después: por lo cual, versículo 9, por lo cual Dios, ahí se está refiriendo al Padre, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Esto es bien importante: le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuándo se va a cumplir esto que leemos en Filipenses? En Apocalipsis. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Toda lengua, ¿sí? La lengua de los demonios, la lengua de Satanás mismo, la lengua de aquellos que hoy están en contra de Jesús, van a doblegarse y van a reconocer el señorío de Jesús. Ellos no para salvación. Nosotros lo estamos haciendo desde hoy para salvación, pero aún aquellos que están en contra del Señor van a llegar al punto donde se van a doblegar, se les va a doblar las rodillas, no resistirán estar delante de la majestad de Dios. Pero ese es un lugar que se le dio en la Trinidad, no al Padre, no al Espíritu Santo, sino a Jesús. Y es muy importante esto, porque te decía que se le dio un nombre por encima de todo nombre. Cualquier nombre que me nombres, se le dio un mayor nombre a Jesucristo. Y esto es muy simbólico y muy importante, porque no fue Él el que lo demandó, fue el Padre que se lo otorga. ¿Sí me entiendes? La Trinidad trabaja en una igualdad completa, y no hay envidias entre ellos, no hay celos. No es que el Padre esté en el trono diciendo: oigan, como que en cielos abiertos están cantando hoy mucho de Jesús y no me están cantando Abba Padre, ¿verdad? No, el Padre no se enoja. El Padre dice: glorifiquen al Hijo, amen al Hijo, besen al Hijo, sométanse a Él. Yo le di un nombre por sobre todo nombre. Y de repente está Jesús y empezamos a cantar Abba Padre, y Jesús no se agüita y no dice: ey, espérenme, yo soy el que tiene todo nombre. No, dice: adoremos al Padre, ¿verdad? A Dios el Padre Celestial, y empiezan a levantar, y luego viene el Espíritu Santo y empieza a motivarnos a adorar a los dos, y los dos mismos dicen, el Padre y el Hijo dicen: adoren al Espíritu, y hay una comunión perfecta. Pero lo que es importante es esta parte, que el nombre que trae salvación es el de Jesucristo. Y voy a decir algo que quiero que lo entiendas muy bien, para que no se haga una herejía. Pero el mismo Padre, en vez de reclamar la salvación y el señorío bajo el nombre de Yahweh, se lo dio al nombre de Jesucristo,
que son el mismo, lo sabemos, pero fue un cambio muy radical. Por eso el judío batalla, porque para el judío el nombre que es por sobre todo nombre es Jehová, que es el Dios del Antiguo Testamento, el Dios al que ese nombre no se debe de tomar en vano. Pero el Padre voluntariamente, por la humillación del Hijo en la cruz, le cede esta autoridad que Él mismo tiene a esta segunda persona de la Trinidad, de tal manera que el que va a enjuiciar es Cristo. El que se levanta como Señor es Cristo. Por eso tenemos que aprender a dividir. Cuando hablamos de quién es el Señor, ¿a quién nos estamos refiriendo? A Cristo, no al Padre, no al Espíritu Santo. Los tres son uno, ¿verdad? Pero estamos hablando de esta manifestación de su persona. Ahora, Cristo es el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Por qué primogénito de los muertos? Las tres también. Fue el primero en resucitar con resurrección eterna y perpetua. Antes de Jesús habían resucitado gente, sí, pero iban a volver a morir. Jesús es el primero para resucitar. Ahora, a Jesús nadie lo resucita, Él se resucita a sí mismo, la deidad lo resucita, el Espíritu Santo infunde en Él aliento y toma, ¿verdad? Dice Romanos que el Espíritu que vivificó a Jesús de entre los muertos ahora mora en nosotros, pero Jesús mismo dijo, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Entonces, como decía Jesús también, fue el primero en resucitar por completo, por tanto, es el primero en toda la creación en tener un cuerpo glorificado. Este cuerpo distinto, este cuerpo que no podemos entender del todo cómo funciona, pero que tú y yo algún día vamos a tener. Amén. Ahora, es el primero de los muertos para resurrección. Pero es importante esta parte porque en Corintios le llama primicias de la resurrección, pero aquí dice de los muertos. ¿Por qué? Porque hay que destacar esta parte. Jesús murió. Todos nosotros decimos, no, pues sí, claro. Pero esta declaración era una declaración de fe en su tiempo, porque ya se estaba levantando una corriente doctrinal herética que decía que Jesús no murió totalmente. Y si tú y yo decimos que Jesús no murió totalmente, entonces no hubo resurrección. ¿Sí me entiendes? Y si no hubo resurrección, pues no hay gracia, no hay salvación, no hay nueva naturaleza. Dice Pablo, si Cristo no resucitó y no hay resurrección, nosotros los cristianos somos los más dignos de lástima, porque todo lo que creemos no tendría peso. Todo lo que tú y yo predicamos y profesamos gira alrededor de eso, de que Jesús ciertamente murió y resucitó y volverá a venir. Esa es vamos a decir, la línea medular, la columna vertebral del Evangelio, que un día Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, murió por nosotros, resucitó venciendo a la muerte, al pecado, ¿verdad? Y al infierno, ascendió a los cielos para interceder por nosotros y un día regresar a establecer su reino. Ese es el Evangelio bien sintetizado. Ahora dice, soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué significa la palabra soberano?
que hace como a él le place, que no hay nadie arriba de él. ¿Qué más? Básicamente significa esas dos cosas. Ya me fui. Y, o sea, van juntas, porque no hay nadie arriba de él. Básicamente es esto: él no le tiene que rendir cuentas a alguien. ¿Ok? Eso es ser soberano. Nosotros nos jactamos de que nuestra nación es una nación soberana e independiente, pero no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el momento que quiera Estados Unidos, Canadá y todas las demás naciones no hacer tratos con nosotros, se desploma nuestra moneda y nuestra seguridad. Igual Estados Unidos, igual China, hasta Rusia, ¿verdad? Todas las naciones de la tierra tienen una soberanía falsa, relativa. Aquí me gustó esa palabra, relativa, pero la soberanía de Cristo es total. Y dice soberano de los reyes de la tierra, porque no desconoce los gobiernos de la tierra, sino que los va a someter bajo sus pies. Escucha esto: Cristo no es que vaya a quitar los gobiernos de la tierra, es que los va a someter bajo sus pies y les va a permitir operar bajo el gobierno del reino, pero va a ser Él y es Él soberano. Por eso el título que vamos a ver más adelante: Rey de Reyes y Señor de Señores, dando a entender que Él mismo concede y presta y prestará en los últimos tiempos autoridad y dominio. Por eso después sigue lo que vamos a leer, y va a haber señores, ¿verdad?, encargados con un título de autoridad. Va a haber reyes, pero el único que es rey y señor soberano por encima de todos es Cristo. Los reyes de la tierra que se adecúen al reino, que hayan abrazado el reino de los cielos y estén bajo el dominio de Cristo, le tendrán que dar cuentas a Cristo. No vamos a gobernar los creyentes de una manera independiente, salud, sino que los creyentes reinaremos sobre la tierra, pero sometidos a la autoridad de Cristo. Una autoridad que dice la palabra que es con vara de hierro. Es una autoridad poderosa y pesada, pero deseable. Dice que las naciones desearán ese gobierno. Ahora, ¿en qué etapa estamos hablando? Ya en la etapa del milenio, de su gobierno ya establecido. Porque antes de eso, según el Salmo 2, las naciones de la tierra detestan y desprecian el gobierno de Cristo. Por eso ves hoy en día en diferentes gobiernos de diferentes países leyes en contra de la familia, en contra de la vida y en contra de la predicación del evangelio. ¿Sabías que tú en la tele puedes libremente en un programa de televisión hablar de brujas, de hechicería, de fantasmas, de la Santa Muerte, de Martín Malverde, el de los narcos? De todos puedes hablar. Jesús Malverde, es que yo no soy narco, no me lo sé bien. Pero de todos puedes hablar, pero en el momento que a alguien se le ocurre decir es que Jesús es el Señor, no, ya se lo acabaron. ¿Sí? Los gobiernos del Estado pueden andar que tal parte y tal partido y todo y aquello, pero cuando se le ocurrió a una pobre, ¿cómo se llama? Presidente municipal, darle las llaves de la ciudad a Jesucristo simbólicamente, lo destruyeron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un odio del gobierno hacia Cristo, porque la raíz humana de la naturaleza caída, la mayor evidencia es la rebeldía. Y la rebeldía se expresa de la manera más sencilla en: yo no quiero alguien de autoridad sobre mi vida. Yo no quiero que me gobiernen, yo no quiero que me digan
cómo hacer las cosas. Es más, aunque terminas haciendo a lo mejor hasta lo mismo que te dijeron porque sabes que te conviene, pero no te gusta que te lo hayan dicho, no te gusta que te lo hayan impuesto. Al que no es creyente. Al que es creyente, la salvación parte de un principio, y es que reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, pero es la misma moneda de dos lados. Jesús no puede ser tu Salvador si no es tu Señor, ¿sí? Y Jesús se vuelve nuestro Señor no cuando hacemos una oración, sino cuando doblegamos nuestra vida y decimos: Señor, ya no la voy a vivir como yo la he querido vivir, dime cómo, la pongo debajo de ti, me someto a tu gobierno, me someto a tu reinado. ¿Qué dice después de que es el Señor, el soberano de los reyes de la tierra? Dice: el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y aquí viene esta parte, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí es de las primeras veces que ves esta expresión, que hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Más adelante va a volver a decir reyes y sacerdotes, y le va a agregar: y reinaremos sobre la tierra. Pero cuando dice reyes y sacerdotes, di conmigo, es uno solo. De hecho, la mejor traducción es: nos ha hecho un sacerdocio real, un sacerdocio de realeza. Esa es la palabra con una mejor traducción. Yo he escuchado predicaciones. Si tú escuchas estas predicaciones que te voy a decir, apágale, cámbiale, chifla, digo no oigo, soy de palo, no sé. Pero no te las comas, no digas amén a esas sandeces. Escuché, son muy famosos, Los cristianos fluyen o con una de las dos unciones, o con unción de rey o con unción de sacerdote. Los sacerdotes son los que se dedican al servicio, y los que tienen la unción de rey son políticos, empresarios que Dios pone en puestos prominentes para que gobiernen. Y nada más alejado de la realidad, porque no dice reyes o sacerdotes, dice reyes y sacerdotes, es decir, son una sola misma, los dos. Todo creyente ejerce sacerdocio y ejerce reinado. Amén. Mande. ¿Nos podría hablar, pastor, un poquito más de al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre? Ahorita regreso, déjame nada más terminar la idea de sacerdocio real. Ahora, según Hebreos, es bien importante que lean Hebreos, porque Hebreos nos da una clara enseñanza del sacerdocio moderno. Hay dos sacerdocios, dos líneas sacerdotales en la Escritura. El sacerdocio que se le conoce como el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. ¿Sí han leído estas dos líneas? Quien no las haya leído, se los explico brevemente, muy brevemente, porque es un tema para un instituto bíblico completo, el de los dos sacerdocios. Pero básicamente es el primer sacerdocio que vemos en la Biblia, en origen, en orden, es el de Melquisedec, que aparece en Génesis cuando Abraham viene de ganar la batalla con los reyes, y aparece Melquisedec, que es una cristofanía, es una manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Sí, porque se apareció a alguien físicamente que tenía, Hebreos nos dice que tiene estas cualidades: no tiene principio ni fin de días, no tiene genealogía, sino que permanece para siempre, es sacerdote del Dios Altísimo y Rey de paz. Todas esas son figuras que hablan de Cristo. ¿Quién es el único que es desde el principio? Dios, Cristo. ¿Quién es el único que no tiene genealogía? ¿Verdad? Jesús. Jesús tiene genealogía como hombre, cuando se manifiesta en carne, para mostrarnos la humanidad
pero como ser no tiene un origen, ¿sí? Él siempre ha sido. De manera que ese sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio por excelencia. Y después, cuando llama Dios a formarse Israel, concede lo que es la segunda línea sacerdotal, que es la línea de Aarón. Dentro de los levitas, la familia de Aarón es la que iba a ejercer el sacerdocio. Y el sacerdocio, dice en Hebreos, que es necesario que se presente cada sacerdote para ofrecer. ¿Ok? ¿Cuál es la primera función de un sacerdote? Ofrecer. Antes que otra es ofrecer ofrendas a Dios. Así que cuando habla que nosotros somos reyes y sacerdotes, nosotros estamos operando en un sacerdocio ya no el levítico, porque tendríamos que ser primeramente judíos. Aparte de ser judíos, tendríamos que ser de la tribu de Leví. Aparte de ser de la tribu de Leví, tendríamos que ser de la familia de Aarón. Y aparte de ser de la familia de Aarón, tendríamos que ser el primogénito de nuestra generación, y solo podría haber uno. ¿Sí me entiendes? Pero Hebreos nos muestra cómo Jesús es sumo sacerdote. Nosotros somos sacerdotes, pero Él es el sumo sacerdote, y nos ha concedido operar en ese mismo sacerdocio que Él operó. Nos acercamos a Dios para ofrecerle ofrendas, para santificarnos delante del Señor, pero perteneciendo a una línea de realeza. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho hijos suyos y Él opera con un sacerdocio real. Es esta figura de rey y sacerdote. En el Antiguo Testamento nunca vas a ver a un rey sacerdote, más que a David en sombra, que siendo rey se tomaba atributos sacerdotales, pero David estaba operando también en un sacerdocio de Melquisedec, habiendo esta dispensación de gracia. El tabernáculo que presenta David es muy diferente al tabernáculo de Moisés, y es una dispensación y una gracia. Ahora, Chuy me decía que ahondara un poquito más en esta parte de al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿verdad? Esta expresión, al que nos amó, no es que nos haya amado y hoy no nos ame, sino es esta expresión que habla de que no éramos dignos de amor, pero nos amó. ¿Por qué? ¿Por qué no éramos dignos? Porque lo sabemos, nuestra naturaleza con la que nacemos es una naturaleza que está separada de Dios y que es abominable ante Dios. La injusticia y la maldad y la iniquidad con la que nosotros nacemos es totalmente abominable al Señor. Tú y yo tenemos que entender y recordar muy seguido esto, porque a veces se nos olvida que fuera de Cristo no hay nada digno y nada bueno en ninguno de nosotros, aunque seamos bien buena onda, aunque seamos risueños y contemos chistes y la pasemos bien con la gente. El hombre sin Cristo está totalmente depravado. ¿Ok? ¿Sí entiendes esta parte de totalmente depravado? ¿Qué significa depravado? Para empezar, que hace cosas incorrectas. ¿Qué más? Nosotros casi siempre lo usamos bajo un es un depravado. Muy, muy malas. Mira, totalmente depravado significa esto, que hay una tendencia siempre a ir hacia lo más bajo que puedas llegar a estar. Si se nos diera el tiempo suficiente a cada uno de nosotros,
en cuanto a la vida y a las igualdades circunstancias, todos terminaríamos siendo la peor versión de nosotros. No avanzaríamos a hacer algo bueno. La única diferencia entre un asesino que está en la cárcel, entre un violador, entre un narcotraficante, entre un sicario y nosotros, que nuestro más mal hasta ahorita a lo mejor fue no regresarle la feria a tu mamá de las tortillas, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Que así evaluamos la justicia nosotros. La única diferencia son dos cosas: las circunstancias en las que creciste y el tiempo que tuviste para avanzar en tu depravación. ¿Qué significa esto? Obviamente, si tenemos a dos personas con la misma naturaleza caída, pero uno crece en un ambiente tal vez de una familia disfuncional, tal vez en una familia violenta, con un padre alcohólico, con una mamá adicta a las drogas y con un tío narcotraficante, tiene más fácil tendencia inmediata para desviarse de esa manera. Pero otro hombre que nace en una cuna cristiana, fíjate, te voy a describir a una persona y a ver si me adivinas quién es. Pero nació en una cuna cristiana, sus papás eran cristianos. Era una persona privilegiada intelectualmente, súper listo desde niño. ¿Sí? Tu persona usa lentes, así jugando adivina quién, ¿no? Sí, creció bajo estrictas normas y creció en un internado de disciplina militarizada. Una persona intachable, honesta. No había nada que le pudieran recriminar cuando empezó su carrera política. ¿Ya saben de quién estoy hablando o no? Cuando llegó a la edad donde se postuló como candidato de un partido, era la persona más admirable de su entorno. Hitler, precisamente. Creció siendo en un hogar cristiano. No digo que él sea cristiano. Él creció en un hogar con bases cristianas, dotado intelectualmente, ¿verdad? Con una oratoria increíble, y terminó provocando masacres tras masacre tras masacre. ¿Qué es lo que tuvo? Tiempo de desarrollarse. Si tú lo veías a los 12 años, tú decías, cuero Hitler, qué bonito niño, ¿verdad? Si lo veías con la mamá en la calle, ay, qué buen niño, cómo lo han educado, y no sabías que en 15 años iba a estar destruyendo al pueblo judío, empinándose a toda Alemania, ¿verdad? Yendo en contra de todas las leyes de los hombres, reclamando ser una raza superior. Pero ese Hitler que nos asombramos, volvemos a lo mismo, simplemente tuvo más tiempo para desarrollarse, porque en el hombre por sí mismo hay una total depravación. De todos los que estamos aquí, la única ventaja que tú y yo tenemos es que Cristo nos ha redimido, nos ha perdonado y nos ha cambiado la naturaleza. Pero antes de venir a Cristo no teníamos nada que ofrecerle. No teníamos nada que Él viera y que dijera, mira, por esto, sí, Alejandra es medio difícil, pero mira, tiene esto bueno. No había nada bueno, ni en Alejandra, ni en mí, ni en Chuy, ni en Carlos, ni en Grecia, en nadie. Mande, Chuy. Porque lo bueno en nosotros es Cristo para el Padre. Así es. Pero independientemente de eso, también hay una regeneración producida por Cristo para poder caminar en su naturaleza. Es Cristo en formación en nosotros. Exactamente, es gracia y misericordia, esa es la parte importante. Por eso dice, da esa expresión, el que nos amó. O sea, la cosa viene de Él para acá.
No fue al que enamoramos. ¿Sí me entiendes? Fue el que nos amó, el que tomó una decisión de decir, son una bola de depravados y de desgraciados, pero voy a enviar a mi hijo a morir por ellos. Los he amado. Y el hijo dijo, yo voy y voy a entregar mi vida por ellos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos amó y nos lavó con su sangre. Es decir, volvemos a lo mismo, Él tomando la iniciativa, Él haciendo las cosas. No es que nosotros nos lavemos en su sangre, Él nos lavó con su sangre. Porque a nosotros nos encanta, en cierta manera, es parte de nuestra naturaleza caída, meterle como la parte donde yo más o menos medio le eché ganas. Sí, es que yo andaba buscando a Dios. No, tú no andabas buscando a Dios. Dios despertó tu corazón para que le buscaras y solo respondiste, pero en nadie de nosotros nace el buscar a Dios, según Romanos, ¿verdad? Es que sí, por eso estoy enfatizando, porque tenemos que creer esa parte. O sea, yo no lo busqué, no tenía nada que ofrecerle. Romanos es bien claro, no hay bueno uno solo, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Mande, Chuy. Para ayudarle un poquito más al hermano Alejandra, el Señor Jesucristo dijo, ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Depravado. Digo, se parece, va relacionada. Sí, es que fíjate, precisamente ese argumento nace del humanismo, de decir es que yo no soy tan malo, o yo no era tan malo, o fulano de tal no es tan malo, y usamos esas expresiones. Uh-huh. Es que, sí, es que precisamente por eso se escoge esa palabra, porque es tan fuerte para hacernos ver esa realidad. Lo que pasa es que para Dios el Padre no hay nada, otra cosa buena más que Cristo. Sí, entonces si no tenemos a Cristo, pues claro, no se trata. Mira, va más allá de eso. La santidad de Dios es absoluta, ¿sí? Porque estamos hablando de aún desde Adán, donde no figuraba presencialmente Cristo, ya estaba en toda la historia, porque sabemos que es parte de la redención desde siempre. Pero Adán pasó de vida a muerte en un segundo, cuando pecó, y cambió su naturaleza totalmente cuando pecó. Y hubo tal separación, ¿verdad? Que la separación fue de Dios con el hombre. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios no tolera ningún grado de maldad. Esa es la diferencia. Nosotros como hombres le hemos puesto grado a la maldad. Nosotros, pero Dios no. Para Dios es igual una mentira que un asesinato. No es diferente en maldad. Es la misma maldad manifestándose de maneras distintas. El problema de Dios no es con el pecado, con la práctica, sino con el pecado que está en nosotros y nos vuelve pecadores. No sé si me entiendes eso. Voy a ahondar un poquito más. El problema es que en mí ya hay maldad cuando nazco. Entonces, aún lo bueno que hago resulta desagradable a Dios, bueno bajo mis estándares. Volvemos a lo mismo, porque los estándares de Dios son absolutos. O es blanco o es negro. O es santo
o es injusto, ¿sí? O es recto o está depravado, desviado, ¿sí? Si yo desvío un barco un solo grado en el timón, al principio no se nota nada, pero conforme va avanzando en la distancia, se abre kilómetros de donde quería llegar, ¿sí? ¿Sí me están entendiendo esa parte? Un grado, ¿sí sabemos lo que es un grado? 1 centímetro en un mugre transportador, ¿sí? Un gradito te desvía kilómetros. Eso es el sentido de depravación, que ya estoy desviado de la verdad. Y no importa si estoy en este punto A, donde casi no se nota a mi vista, o estoy acá donde ya la gente mata y destruye y secuestra. Es la misma maldad, solo que ha tardado tiempo en unos para manifestarse más que en otros. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que esa es la parte donde a mí me coloca en 2 puntos. Número 1, me hace ver que aún lo muy bueno que yo pude haber, según yo, tenido, no era bueno delante de Dios. Y que cuando comparo mi vida con aquel que sí es justo, que es Cristo, quedo totalmente evidenciado en mi maldad, ¿sí? Si tú y yo nos comparamos unos con otros, pues ahí la llevamos. No, pues mira, no soy tan malo como aquel, mira, de perdido le echo más ganas que aquel otro, a nuestra simple vista. Pero cuando tu punto de comparación es Cristo, gritas, ay de mí que soy muerto, o sea, soy un pecador, soy un miserable. Él es el único 100% justo. Entonces de Él nace el amarnos y Él lavarnos con su sangre, el perdonarnos. Amén. ¿Cuándo murió Cristo por nosotros? Hace 2000 años en nuestro tiempo. ¿Cuándo murió en el tiempo de Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Fue el Cordero inmolado. ¿Cuándo te arrepentiste tú y cuándo me arrepentí yo? Relativamente ayer, antier, ¿no? Yo hace 20 años, que pues en los tiempos de Dios fue hace poquito. Por eso dice Romanos que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice ahí mismo Romanos, ciertamente alguno a lo mejor daría su vida por un justo, pero por un pecador, ¿quién de nosotros lo haría? Solo Dios, que te amó tanto y te lavó con su sangre antes de que tú y yo dijéramos, sí Señor, quiero caminar contigo. Ese es el grado del amor, no es te amo cuando me respondes, cuando ya te arrepentiste, ahí te estoy amando. No. El amor de Dios es voy a proveer salvación para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación ya está proveída para todos, solamente es que tú ahora creas, ¿verdad? Y respondas al amor de Dios con el que ya te amó. Y voy a decir algo que suena tal vez muy fuerte, pero que tenemos que entender así. Aún la gente que se está yendo al infierno con todo y que Dios los ha amado porque proveyó salvación para ellos, solo que no respondieron. Pero el amor de Dios también está para ellos. El amor de Dios no es para el justo o el injusto. Amó al pecador. ¿Por qué? Porque no había ningún justo. Ninguno. Cuando escogió a Abraham, no es que Abraham fuera mejor entre los otros, fue elección divina. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando escogió entre entre Esaú y Jacob, ¿verdad? Entre Israel y Esaú, escogió al menor porque quiso escoger al menor. Soberanía de Dios. Nadie hizo nada para ser escogido. Él nos escoge. Él nos ha amado, Él nos ha lavado con su sangre. Gloria a Dios
porque si fuera por mí mismo, no lo hubiera librado. Amén. Y esto me produce un sentido de gratitud, porque si yo no me lo merezco, es muy diferente a cuando yo siento que me lo merezco. El que siente que se lo merece, pues siente que Dios que le está haciendo un favor a Dios al venir a la iglesia, ¿no? Pero el que sabe que no se lo merece, sabe que todo el favor que estamos recibiendo es de allá para acá, que yo no tengo nada, que yo no me puedo poner roñoso, yo no me puedo poner, ay Señor, y tanto que te he servido. Y Dios dice, ¿qué? ¿What? ¿Cómo? A ver. No, Señor, todo lo que yo he dejado por ti. ¿Qué? ¿Que tú has qué? ¿Verdad? Si fuera como yo, Dios se burlaría de mí. ¿Qué has dejado qué? Cuando Él dejó el cielo para venir y tomar forma de hombre, forma de siervo, hasta la muerte, muerte de cruz. Entonces me produce gratitud, pero también me produce seguridad. Porque si en primera instancia yo no hice nada para ganarme el favor, yo tampoco tengo que seguir haciendo algo para mantenerlo. Tú y yo no mantenemos nuestra salvación, la mantiene Él por nosotros. Tú y yo tenemos que tratar nuestra salvación con temor y temblor, con gratitud, con asombro, pero no soy yo el que la mantiene, es Cristo. De manera que si tú estás sentado hoy escuchando un estudio de la palabra, porque Cristo te ha salvado y te ha amado, siéntete dichoso de que Él te ha guardado hasta el día de hoy aquí. Ebenecer, hasta aquí nos ha traído el Señor. ¡Wow! Y entonces ya yo digo, ay, y tal persona que se apartó, Dios sabrá cómo está operando ahí. Pero yo no soy mejor que esa persona porque yo me mantenga. Es Él el que me mantiene. ¿Sí? Yo no soy mejor por estar echando aquí más ganas, ni tú eres mejor por sentarte aquí. Todo es para Él. Y entonces también nos abre la tercera cosa, y voy a cambiar tantito de tema, déjame verlo ahora. Y voy a cerrar el tema. Pero me da un sentido de urgencia para predicar el Evangelio. Porque la gente que yo tengo a mi alrededor, que yo amo, y es bien buena, pero no tiene a Cristo, ¿sabes qué? No es bien buena. Es un total depravado, depravada, y necesita urgentemente salvación. Está enfermo hasta la muerte y necesita un doctor, un salvador. Y entonces dejaré de pensar, ay, pues es más bueno que muchos cristianos. No. Tal vez a tu apariencia es más bueno que muchos cristianos, pero si que es bien chismoso y bien quejumbroso, tiene a Cristo, y que le da dinero a los pobres y a la Cruz Roja y apoya el Teletón y no tiene a Cristo, uno va directito al infierno sin paracaídas, así fulminantemente, y el otro va como bungee rebotado hacia el cielo también fulminantemente. Y esa es nuestra parte, donde tenemos que empezar a predicar el Evangelio, porque la gente a la que amamos, aunque tú y yo no veamos que son muy malos, la verdad es que están totalmente depravados. Me encanta mucho esa palabra. Se oye muy fuerte, dice Alejandro, pero me encanta mucho. O sea, ese pilar de la depravación humana es uno de los pilares de las doctrinas de la gracia. Si yo no fuera tan malo, no necesitaría un Salvador. Pero como soy en esencia, dirían los cardenales de Nuevo León, soy lo peor de lo peor, entonces necesito urgentemente a este ser maravilloso que me amó y me lavó con su sangre. Amén. Ahora, nada más termino ya con esto. La palabra lavó no es, ay, quité esta mancha, es quitó completamente. Ahí la palabra lavar significa
quitar completamente. Por eso Juan Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Porque nuestra mentalidad a veces es como que me lo dejó ahí medio percudido. No, lo quitó. Si tú vuelves a pecar, es porque tú estás queriendo, Si antes de Cristo tú pecabas porque no tenías de otra, pero si ya en Cristo estás pecando, es porque no estás echando mano de los recursos que Él te ha dado, porque ya lo quitó. Ya el gobierno del pecado ya no está, ya no somos esclavos del pecado. Por eso me encanta, aquí cantamos mucho la canción de Me has dado libertad, no más esclavo del pecado, porque para mí el encuentro con Cristo fue eso, fue cortar el suministro de ese pecado que me traía en salsa y humillado toda la vida. Y ya lo quitó, ya no hay gobierno de pecado sobre mí, hoy gobierna Cristo. Amén. Sobre mí y sobre ti. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estos 4 versículos que leímos el día de hoy, Señor. Gracias porque vemos tanto tesoro en tu palabra. Gracias porque tú eres el soberano de los reyes de la tierra, Señor, y tú gobiernas con justicia y con verdad, Señor. Gracias porque nos has amado. Eres el que nos amó y nos lavó con su sangre, Señor. Yo no participé en nada, no hubo nada bueno en mí antes de encontrarme contigo, pero en tu gracia, en tu misericordia, me hablaste por mi nombre, me llamaste de muerte a vida y me has dado vida eterna en ti, Jesús. Gracias por cada uno de los que está aquí, Señor, a los cuales tú escogiste. Nadie los ha traído a este lugar más que tú. Y tu palabra y tu bondad y tu amor y tu gracia. Somos privilegiados de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús te amamos. Déjanos corresponder a tu gran amor y amarte, Señor. En tu nombre oramos. Amén.